Bienvenidos una vez más a nuestro programa Economy Informa. Pues hoy tenemos un tema pues muy interesante para hablar y es sobre los 10 principios fundamentales de la economía. Bueno, teniendo en cuenta los 10 principios fundamentales de la economía, podemos aclarar, y sé que también estarás de acuerdo conmigo, Karina, desde nuestra perspectiva, que tanto los individuos, las grandes y pequeñas empresas y sobre todo el Estado están enfrentando disyuntivas. Es decir, ellos deciden qué elegir y qué rechazar. Mencionando esto, pues puedo expresar con seguridad que de eso se trata la economía, de elegir. Sin embargo, para comprender lo que es la economía, es sumamente importante entender que cada individuo está día tras día llevando a cabo todas sus acciones, puesto que cada principio ha ido incrementándose mientras avanza. De esta manera podemos decir que primero sería el individuo, luego los mercados y por último el Estado. Bien, por otra parte, el profesor Gregory Mankiw, en su libro Principios Fundamentales de Economía, nos ofrece de una forma bastante dirigible conceptos básicos y fundamentales que todo economista debe tener y saber. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos principios de la economía son premisas de la escuela del pensamiento neoclasista, la cual se adhiere a la ortodoxia económica, por lo que no precisamente reflejan el comportamiento y el actuar absoluto de los agentes económicos. Dicho esto, entonces yo creo que sí vamos a darle apertura y hablaremos ahora sobre los 10 principios de la economía. Sí, así es. Bueno, el primer principio es: los individuos se enfrentan a disyuntivas. Bueno, sin más preámbulos, esto quiere decir que el que algo quiere, algo le cuesta. Esto se define que el ser humano adquiere algo y que normalmente debe renunciar a algo más que también le agrada. Por ejemplo, a lo largo de la historia del mundo se han forjado múltiples guerras que han desencadenado una hambruna total, pero para mantener en pie a quienes defendían su territorio se debía elegir entre alimentarlos o adquirir muchísimas armas, es decir, armadura versus alimentos. Básicamente, lo que Mankiw quiere decir en este principio es que todo ser humano social se enfrentará durante toda su vida a una toma de decisiones. Decidir no es más que elegir entre las cosas que perdemos para obtener otras. Las decisiones de todas las sociedades del mundo son de esfuerzo, ya sea las familias, los gobiernos, tienen que ver con cuestiones económicas, en cómo administraremos y gastaremos tiempo, dinero para lograr nuestros objetivos. Bueno, el segundo principio de la economía es el costo, que es aquello a lo que se renuncia. De acuerdo a la primera disyuntiva, el individuo como tal debe comparar los costos, pero sobre todo los beneficios de cada opción, para así tomar cierta decisión, porque en caso que a veces el costo de uno es el renuncio del otro. Un ejemplo sencillo puede ser si tenemos una papita, que lo compramos normalmente en una tienda, en un supermercado, puede costar 4.000 y una gaseosa que cueste 8.000. El costo entonces de oportunidad de la gaseosa serían 2 papitas. Así es. Bueno, el tercer principio, las personas racionales piensan en términos marginales. Según Mankiw, toda persona debería pensar en lo que la economía se denomina, que son cambios marginales. Estos son pequeñas modificaciones imprevistas en nuestros trabajos ya planeados. De este término se derivan otros dos: costes y beneficios marginales, los cuales se refieren a los costes que producen dichas modificaciones imprevistas y los beneficios que podemos llegar a obtener de ellos. Un claro ejemplo es si en una empresa de buses, por lo general, siempre está dispuesta a vender un ticket a precio inferior
Pero si el bus está a punto de arrancar, entonces no se beneficia muchísimo llevando al pasajero, así sea a menor costo. Entonces prefiere mejor llevar al pasajero que irse con el asiento vacío. Esto significa que el individuo emprende una acción solo si el beneficio de este es mayor que su costo marginal. El otro principio es los individuos responden a incentivos. Más claro no puede estar. Llamamos incentivo a lo que induce al individuo a actuar. Un claro ejemplo es si el precio de la carne aumenta, las personas consumirán menos carne. Esto significa que en un aumento de precios hay menos consumo o viceversa. Si el precio de la carne es bajo, las personas comprarán más, debido a que tienen el incentivo de que por menos dinero se llevan mayor cantidad de carne. Y una noticia que me llamó mucho la atención y la puedo poner como ejemplo de este principio del profesor Gregory Mankiw, es algo que está pasando en Colombia. La tomé de la revista Semana, esa fue la fuente, y dice así: el Ministerio de Cultura promueve incentivos tributarios que impulsarán la llegada de grandes productoras audiovisuales al país. Básicamente es que la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, ha desarrollado en los últimos días una agenda en los Estados Unidos, país en donde ha promovido incentivos tributarios que entregará Colombia a quienes decidan apostarle a la producción audiovisual en el país. También menciona que las cifras del Ministerio de Cultura destacan que Colombia ha recibido una inversión mayor, generando 10.600 empleos gracias a los 39 proyectos beneficiados con el certificado de inversión audiovisual y 35 productos audiovisuales aprobados por el Fondo Fílmico de Colombia. Bueno, el quinto principio de la economía es el comercio puede mejorar el bienestar. Estoy totalmente de acuerdo con este principio, ya que el comercio lo que hace es permitir a los países especializarse en lo que mejor hagan, para así obtener lo que cada país hace mejor. Un ejemplo de ello es que, digamos, yo considero que soy más rápida cocinando que mi mamá y mi mamá considera que es más rápida lavando. Entonces, lo más justo y razonable es que cada una elabore lo que mejor sabe hacer y así todos nos beneficiamos. ¿Cómo así? Pues yo tendría la ropa mucho más limpia y a corto tiempo y mi mamá su comida en excelentes condiciones. Entonces, llevando a cabo este principio, encontré en la revista El Tiempo una noticia que dice así: 11 billones del FMI servirán para atender las necesidades de la pandemia. En esta noticia se puede identificar cómo el periodista prácticamente sitúa los datos desde el principio de su noticia, explicando además con precisión de dónde viene el dinero y cómo se obtendrá para llevar a cabo las necesidades que están ocurriendo actualmente y porque siguen ocurriendo de la pandemia. Y por otra parte, en esta redacción de esta noticia se puede apreciar también la identificación que hace la redactora o la periodista, ya que ella cita los personajes con nombres propios y cargos que se están estableciendo y de los que se están hablando en esta noticia. Entonces, esta noticia nos sirvió para sostener este principio que es fundamental para la economía. Sí. El sexto principio es los mercados, organización de la economía. Esto se refiere a una cadena, es decir, la mano invisible del mercado, por así decirlo, es todo un mecanismo de autorregulación que permite que el mercado sea eficiente. Pero también podemos decir que si las personas no compran al carnicero la carne,
porque ven que el aspecto del producto está mal o su olor es irritante, pues en ese momento le damos un beneficio inconscientemente al mercado, porque el carnicero terminará dándose cuenta del estado de sus productos y por supuesto lo cambiará. Primero que nada es pedirle a los proveedores, luego estos le comunican a los minoristas, a su vez estos a los mayoristas y así sucesivamente, consiguiendo que en conjunto o cadena haya beneficio y productividad. El séptimo principio es el Estado mejora a veces los resultados. Con el siguiente ejemplo que explicaré, vamos a irnos directamente para hacer algo así como más moderno. Vámonos a los pueblos del Atlántico. Supongamos que en un pueblo el agua solo sale de un pozo, de la que es dueño un individuo que es egoísta, soberbio, irritante. Pues aquí el Estado tiene el poder de intervenir por el beneficio de los demás. Con esto quiero decir que el Estado asigna normativas a todos y que los recursos sean por igual a todos los habitantes de dicho pueblo. Ok. El octavo principio es la productividad mejora el nivel de vida. Siguiendo entonces el hilo conductor de la compañera, me iré a una noticia que encontré en el diario La República y esta tiene como título Primera jornada del día sin IVA reportó un crecimiento en las ventas de más de 40%. Básicamente esta noticia habla de cómo estuvo el día sin IVA en Colombia y cómo califica el presidente de FENALCO Nacional esta jornada como un día sin precedentes, de excelentes resultados en el que se destaca la respuesta del comercio en el mejoramiento de sus plataformas digitales y en la implementación de la factura electrónica y las acciones de mejora en cuanto a logística y protocolos de bioseguridad que fueron necesarias para estas fechas. También cabe mencionar que también se hicieron en digamos, los mercados o los almacenes que están hoy en día virtuales, como para ayudar también a esas personas o a esos comerciantes que pues se sustentan de lo digital, de lo virtual. También se implementaron para estas personas el día sin IVA. Entonces, cabe decir que la productividad mejora el nivel de vida según el principio de la economía. Es un ejemplo. Así como Suiza, cuanto más productivo es un país, mayor es el nivel de calidad de vida, porque a productividad es la calidad de bienes que hacemos con nuestro trabajo. Y claro que tiene sentido porque si un país no produce, obviamente no abastece los bienes o servicios de los habitantes, por lo cual la calidad de vida será insatisfactoria y no surgirán hasta que se encuentre la forma de producir. Entonces, básicamente lo que dice la noticia es esto, que también mediante esta nueva, digamos, por decirlo entre comillas, plataforma, mi compañera me dirá de pronto si me equivoco en esa parte, es una manera de hacerle ver a los colombianos que también podemos tener una calidad de vida, que podemos abastecernos de nuestros bienes o servicios y pues qué más que hacerlo cuando pues comprar algo que necesitemos realmente y que no tenga ningún costo, por decirlo así, adicional, que es en este caso sería el IVA. Así bueno, es. Bueno, el noveno principio dice que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. ¿Sabe que algo muy extraño que me pareció fue el hecho como que de saber o de enterarme, no sé,
que la principal causa de la inflación es una mayor producción de dinero impreso. Cuando una nación imprime mayores cantidades de dinero, su valor disminuye, lo que produce pues el alza generalizada de los precios. Y fíjate que tengo un ejemplo que se apega mucho a este principio, y es cuando acá en Barranquilla el precio de la empresa de transporte, de Transmetro, sube cada año. Pues ya sé que esto se da porque el Estado sigue imprimiendo más dinero, por lo cual cada vez hay menos valor. Así es. Bueno, el 10º y último principio de la economía es la inflación versus el desempleo, disyuntiva social. Bueno, básicamente esto se refiere que el incremento de una demanda desemboca a una subida de precios por parte de empresas. Por esto también estimula a encontrar más trabajadores, disminuyendo así el desempleo. Bueno, Sí. entonces, Y mira que de eso tengo aquí una noticia de la República, que dice desempleo, inflación y balanza de pagos entre los retos económicos del semestre. O sea, esta noticia lo que quiere decir es que la economía colombiana continúa recuperándose en lo que queda del 2021, ya luego de asumir ciertos retos en torno a la inflación, el empleo y la balanza de pagos, y que por un lado se ha abierto un debate sobre el alza en la inflación, porque pues según los expertos, y esto es muy cierto, corre el riesgo de que los precios aumenten más rápido que el PBI y el empleo. así es. Bueno, compañera Tatiana, yo creo que para concluir, si bien la economía no solamente es una rama que estudia las formas en las que se administran los recursos limitados para satisfacer nuestras necesidades, sino que también esta estudia el comportamiento de la sociedad, así como las acciones que llevan a cabo los propios individuos. Creo que estaremos de acuerdo con este concepto. Completamente. Bueno, chicos, entonces hemos llegado al final de nuestra charla sobre la economía y sus principios. Nos vemos en otro video con más tertulia sobre la economía en tu programa Economy Informa. Esperamos que haya sido de tu agrado y entendimiento. Y recuerda, y me despido y nos despedimos con esta frase de Prison S. Marlen: la economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar. Sí, ojalá que haya sido de su agrado y que sobre todo lo pongan en práctica en su diario vivir.